Listo. Vale, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al quinto taller del ciclo de talleres del proyecto Ciudades Abiertas. En esta ocasión nos vamos a presentar las actuaciones que hemos llevado a cabo relacionadas con transparencia, ¿no? Y tomadas desde un punto de perspectiva de los datos abiertos, ¿no? Contando con los datos abiertos como motor de la transparencia. Mi nombre es Víctor Ferrero, ¿vale? Y yo os voy a comentar los dos primeros puntos del taller. Por una parte, os haré una introducción al proyecto Ciudades Abiertas para todos aquellos que no habéis podido estar en los talleres previos donde se ha presentado el proyecto. Y luego haré una breve introducción a las actuaciones que se han realizado dentro de esta actuación de transparencia. Luego, a continuación, mi compañera Laura Jamelis presentará con más detalle cada una de las actuaciones que se han llevado a cabo. Por una parte, la definición del portal de transparencia tipo que se ha llevado. Luego, la metodología de evaluación que hemos definido para los indicadores de transparencia. Y, por último, presentará la propuesta de cuadro de mando que hemos elaborado. A lo largo de la presentación también intervendrán los diversos ayuntamientos que han participado en esta iniciativa, en este proyecto, para demostrar también que el trabajo que se ha realizado es un trabajo colaborativo, ¿no? Que ha sido fruto del trabajo de todos los que hemos participado. Luego también, por otra parte, este taller queremos que sea interactivo con vosotros, así que os lanzaremos una serie de preguntas a lo largo del taller. Sí que nos gustaría contar con vuestras respuestas para luego incorporarlas en los resultados del proyecto, ¿no? Pues en los diversos entregables que vamos a generar, pues nos gustaría incorporar los comentarios de mejora que podáis tener vosotros y que podáis realizar. Y luego también comentar que, bueno, la comunicación también puede ser a la inversa, ¿no? Aparte de haceros nosotros preguntas, también contemplamos que vosotros nos hagáis las preguntas también por el mismo canal, por el chat del taller. Nos vais haciendo las preguntas y las responderemos o bien al final de cada apartado, de cada línea de actuación que comentemos, o bien al final de la presentación, donde dispondremos de unos minutos para responderlas. Vale. Y sin más, pues comienzo ya a presentaros el proyecto Ciudades Abiertas, que también se denomina Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable. Vale, pues el proyecto fue uno de los beneficiarios de la segunda convocatoria de Ciudades Inteligentes. Y el objetivo básico del mismo es el fomento de las políticas de gobierno abierto en las ciudades, a través de tres componentes principales, tanto los datos abiertos como la transparencia, así como la participación ciudadana. El proyecto ha sido impulsado por 4 ayuntamientos, los de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza, bajo la coordinación del Ayuntamiento de Zaragoza. Y está bajo la gestión de red.es y ha sido confinanciado por los fondos FEDER. En la definición del proyecto veis una palabra que se indica proyecto colaborativo, y es que sí me gustaría incidir en ella, ¿no? Como hemos dicho, pues el proyecto está liderado por 4 ayuntamientos, A Coruña, Madrid, Santiago y Zaragoza, algo que no es muy común en este tipo de proyectos de ciudades inteligentes. Y luego también, como he dicho, cuenta con la gestión de red.es. Pero es que a mayores, digamos, el adjudicatario ha sido una unión de empresas, ¿no? Formada por GMV, UPM y Localidata. Entonces, en total, corresponden a 8 entidades, 8 organismos que estamos participando en el proyecto. Esto se traduce en que en el proyecto han participado de forma activa 127 profesionales. Y cuando digo forma activa, me refiero que al menos han realizado alguna aportación al proyecto, ¿no? Y todo canalizado a través de 340 reuniones hasta el momento. Entonces, esto da una idea del carácter colaborativo, de la cantidad de profesionales y de expertos que se han implicado en cada actuación y del debate que ha habido para llegar a consensos, ¿no? Y esto garantiza, digamos, que las soluciones que se han ofrecido y que vamos a presentar ahora han sido definidas por una gran cantidad de expertos y que se adecúan, pues, a las necesidades de cualquier ayuntamiento, ¿no? Independientemente de su volumen, como puede ser, por ejemplo, el de Madrid o el de Santiago de Compostela, que están representados dentro del proyecto. Vale, paso a presentaros brevemente las líneas de actuación. Inicialmente había 3 líneas de actuación, datos abiertos, transparencia y participación,
pero por la importancia de los vocabularios se decidió separarlos y darles una línea de actuación propia, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos como base de todo los datos abiertos, donde a lo largo del proyecto pues, se han ido proporcionando los medios necesarios para que los ayuntamientos participantes pudiesen desarrollar sus infraestructuras de publicación de datos abiertos, así como mejorar de las infraestructuras de las que ya disponían, ¿no? Y sobre esto se ha aportado un plus con la definición de vocabularios. Como suele comentar Óscar Corcho, dentro del proyecto se han definido 13 más un vocabularios nuevos, que lo que hacen es definir estructuras de datos comunes para permitir la representación de los datos abiertos. Sobre estas actuaciones, pues se ha construido la actuación de transparencia, que a su vez se puede dividir en dos partes. Por una parte, las visualizaciones sobre datos abiertos, que, bueno, por su importancia, pues tuvo ya un taller dedicado a ellas y la semana pasada ya se presentaron, ¿no? En lo que se ha realizado. Y con ellas se consigue representar información basándose en la información que se ha publicado a través de datos abiertos. Y luego, por otra parte, dentro de transparencia está la parte que vamos a presentar en este taller y que engloba a todas las actividades que se han realizado para favorecer la transparencia de los ayuntamientos en la publicación de la información de las actividades que realizan en su día a día. Y luego, para finalizar, tenemos la parte de participación ciudadana, donde dentro del proyecto pues, se han realizado actuaciones sobre las diversas plataformas de participación ciudadana de los diversos ayuntamientos y aparte se ha definido una metodología de definición de procesos participativos para que los ayuntamientos que quieran desarrollar estas iniciativas de gobierno abierto y de participación ciudadana las puedan aplicar y tengan una guía sobre la que basarse. Vale, con este proyecto se pretende conseguir una serie de beneficios, ¿no? El primero de ellos, que sería el central, digamos que es mediante el vocabulario se pretende definir una serie de modelos que permitan a los organismos publicar la información de una forma estándar, ¿no? A estos vocabularios de una forma consensuada a través de la opinión de diversos expertos y contemplando las necesidades de diversos ayuntamientos. Mediante la utilización de estos vocabularios se pretende, por una parte, conseguir la interoperabilidad entre administraciones públicas, de tal forma que la información que pongan disponible para los ciudadanos esté en el mismo formato en todos los casos, ¿no? Esto va a favorecer, por una parte, la reutilización por parte de agentes externos de estos datos, que podrán construir aplicaciones que funcionen pues, con todos los organismos, no solo con un organismo concreto. Y por otra parte, también es importante la parte de reutilización de datos interna, donde, bueno, siempre se ha dicho que los datos abiertos, digamos que uno de los principales actores que los utilizan son la propia organización que los publica, pero en este caso, además, mediante la aplicación de vocabularios, pues sirven para que los propios organismos mejoren la calidad de sus datos publicados. Vale, una vez publicados datos siguiendo vocabularios, se pretende desarrollar, bueno, dentro del proyecto se han desarrollado una serie de visualizaciones que funcionan sobre estos datos abiertos, ¿no? De tal forma que una misma visualización puede servir para cualquier organismo siempre que publique los datos siguiendo ese estándar o ese vocabulario. Y luego, por otra parte, también se han definido visualizaciones para transparencia para reflejar la transparencia de los organismos. Con todo esto se consigue al final una transparencia basándose, como comentamos siempre, del punto de partida de los datos abiertos. Y luego a mayores, pues sí que se ha conseguido también pues, la definición de una metodología de procesos participativos para favorecer que los ayuntamientos pues, implanten estos procesos de participación dentro de sus organismos. Vale. Y a continuación, bueno, para ilustraros un poco, digamos, qué son los vocabularios, cómo se utilizan y cuáles son sus ventajas, hemos preparado un vídeo muy intuitivo y muy didáctico sobre qué ventajas traen los
vocabularios a la hora de aplicarlos sobre los datos de una ciudad. Vale, les pongo aquí el vídeo. En nuestra ciudad generamos y registramos multitud de datos diversos que luego son útiles para quienes vivimos aquí, para quienes trabajamos aquí y para todos aquellos que quieren ofrecer servicios en nuestra ciudad. Así pasa en todas las ciudades. Sin embargo, cada una sigue sus propios criterios a la hora de organizar estos datos, lo que complica su intercambio. Entre todos tenemos que conseguir que los datos que almacenamos e intercambiamos sean más fáciles de compartir y utilizar. Veamos un ejemplo. Marta hace aplicaciones para móviles y ahora está empezando un proyecto sobre mercados tradicionales en España. Lo primero, decidí acudir a las bases de datos de los ayuntamientos para ver qué mercados hay en las ciudades. En una ciudad han registrado los mercados bajo el epígrafe «Venta de alimentación». Sin embargo, en otra ciudad los han registrado de otra manera. No se está viendo el vídeo. Se ha quedado la presentación. Pues disculpad que... Vale, ¿lo veis ahora? Sí, ahora sí. Vale, disculpad. En nuestra ciudad generamos y registramos multitud de datos diversos que luego son útiles para quienes vivimos aquí, para quienes trabajamos aquí y para todos aquellos que quieren ofrecer servicios en nuestra ciudad. Así pasa en todas las ciudades. Sin embargo, cada una sigue sus propios criterios a la hora de organizar estos datos, lo que complica su intercambio. Entre todos tenemos que conseguir que los datos que almacenamos e intercambiamos sean más fáciles de compartir y utilizar. Veamos un ejemplo. Marta hace aplicaciones para móviles y ahora está empezando un proyecto sobre mercados tradicionales en España. Lo primero, decidí acudir a las bases de datos de los ayuntamientos para ver qué mercados hay en las ciudades. En una ciudad han registrado los mercados bajo el epígrafe «Venta de alimentación». Sin embargo, en otra ciudad los han registrado de otra manera, «Mercado alimentación». Aunque la actividad es la misma, las administraciones no la han registrado igual, y esto le complica la vida a Marta. Por casos así, es importante que los datos se registren. Las administraciones de la primera ciudad tienen un subapartado en el que incluyen esta información, pero en la segunda ciudad no registran este dato. La colaboración entre ciudades para consensuar un vocabulario común con todas las propiedades que es importante tener en cuenta permitiría mejorar la calidad de la información y disminuir su heterogeneidad. Así, Marta podría añadir fácilmente este filtro a su aplicación. En el proyecto Ciudades Abiertas, nuestro objetivo es facilitar el trabajo de gente como Marta, creando registros homogéneos de datos para mejorar su calidad y su detalle, ayudando a compartirlos entre ciudades para facilitar el acceso a la información. De la misma manera se podría ayudar a Rosa y Alberto, dos ciudadanos que se están planteando comprar piso en una zona de la ciudad, pero que quieren saber cómo es el tráfico, si hay mercados tradicionales cerca y qué niveles de ruido y contaminación pueden sufrir. En todo este proceso de creación de vocabularios comunes intervienen diferentes actores. Juan, que trabaja en la oficina de licencias comerciales de la ciudad, registra los datos y se los facilita a Ana, experta en desarrollo de vocabularios del proyecto Ciudades Abiertas. Ella y sus compañeros son los encargados de decidir cómo se tienen que clasificar los datos y cómo se relacionan entre sí. Cuando tienen listo su trabajo, se lo comunican a las instituciones para que empiecen a registrar los datos con esos criterios. De esta manera es más fácil compartir los datos entre ciudades y Marta, Rosa, Alberto y muchos más pueden acceder a ellos y sacar provecho de toda esa información. Gracias a estos vocabularios, las ciudades pueden intercambiar sus datos y la población puede consultarlos y compararlos, sacando el máximo provecho de todo el caudal de información que las administraciones generan. Vale. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que son muy intuitivo y muy ilustrativo de las ventajas y que traen los beneficios que traen los vocabularios, la aplicación de vocabularios sobre datos abiertos. Vale.
Y para finalizar esta parte de presentación del proyecto, bueno, indicaros que, como decía antes, este es el 5.º taller que se celebra del proyecto, del ciclo de talleres. Se han celebrado ya 4 de ellos, están disponibles en el canal de YouTube del proyecto y la semana que viene, el miércoles 27 a las 10 de la mañana, será el último taller, el taller de participación, donde se expondrá la metodología de procesos participativos que se ha definido para las ciudades. Y luego también indicaros que en la web del proyecto, en ciudadesabiertas.es, vamos publicando toda la información que se genera en relación al proyecto. Y también desde ese enlace podéis registraros a este último taller. Vale. Y paso ya, bueno, a hacer una breve introducción a la actuación de transparencia. Primero vamos a indicar pues, las actuaciones que se han llevado a cabo, ¿no? Dentro de esta línea de actuación. Bueno, primero se ha realizado un análisis del estado del arte, donde se han analizado diferentes portales de transparencia de órganos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con el objetivo de detectar buenas prácticas que se puedan aplicar a otros organismos, ¿no? Luego, con el resultado de este análisis, pasamos a definir funcionalmente un portal de transparencia tipo. El objetivo de esta definición es servir de base para que organismos que no dispongan de portal de transparencia o que quieran evolucionar su portal de transparencia puedan utilizarlo como guía para ver las bases que tendrían que implantar y las fases a seguir, ¿no? Dentro de esta definición funcional, pues se ha hecho un estudio tanto de la estructura de navegación que debería tener el portal de transparencia, los contenidos que debería tener presente y los servicios que debería ofrecer. Y luego, como punto destacable dentro de este análisis, destacaríamos el catálogo web de información pública que permite que los organismos dispongan de un listado de toda la información que proporcionan a través de su portal de transparencia y que se puedan realizar búsquedas pues, de forma sencilla dentro de esta información para ver qué es lo que se tiene publicado. Luego, la siguiente actuación constituyó en la definición de un catálogo de indicadores. Aquí, bueno, estaba inicialmente planteado definir pues, un conjunto de indicadores. De ese conjunto de indicadores, seleccionar 40, los más importantes, y luego de esos 40, seleccionar 20 de ellos para desarrollarlos un poco más, ¿no? Lo que pasa es que según íbamos realizando esta tarea, definimos el conjunto inicial de indicadores, pues algunos tenían que ver con transparencia, otros tenían que ver con rendición de cuentas, otros tenían que ver mejor con publicación de la información. Y en este punto nos dimos cuenta que realmente estos indicadores no es lo que estábamos buscando, no reflejaban lo que se perseguía. Y nos dimos cuenta de eso. Realmente lo que estábamos buscando era medir la calidad de la información publicada en transparencia. Y eso no lo estábamos consiguiendo, ¿no? Así que aquí pues decidimos darle una vuelta y lo que hicimos fue crear una metodología de evaluación de indicadores de transparencia de tal forma que lo que se evaluase fuese la calidad de la información publicada en el portal de transparencia. Y esto, enlazándola con la actuación anterior, pues se aplicó sobre todo sobre el catálogo web de información pública, basándonos en la información publicada en ese catálogo web. A continuación, digamos, se realizó una propuesta de cuadro de mando donde lo que se hace es reflejar el nivel de transparencia de un organismo. Este nivel de transparencia se consigue pues, aplicando una serie de indicadores sobre la metodología de evaluación de transparencia. Entonces, este cuadro de mando lo que refleja es información obtenida de esa metodología. Y por la celebración de los talleres, donde en este caso tenemos dos objetivos. Por una parte, difundir los resultados de las actuaciones que hemos llevado a cabo y por otra, obtener por vuestra parte pues una realimentación de resultados obtenidos, ¿no? Y de ahí pues las encuestas que vamos a realizar. Y luego, bueno, para finalizar esta breve presentación, sí quería comentar el concepto de transparencia basada en datos abiertos, ¿no? Porque consideramos que los datos abiertos son el motor de la transparencia. En este proceso, pues bueno, veis inicialmente ahí en el flujo dibujado cada uno de los componentes que han sido fundamentales en el proyecto y que hemos llevado a cabo, ¿no?
Por una parte, datos abiertos, por otra, los vocabularios, la API y hasta llegar a las visualizaciones. El primer nivel, datos abiertos, pues consiste en la publicación por parte de los organismos de datos en abierto, ¿no? Y con esto ya, pues digamos que por defecto se consigue ya cierto nivel de transparencia. El hecho de publicar datos, eso ya implica apertura de información y transparencia por parte de los organismos. El siguiente nivel se consigue con la aplicación de vocabularios, ¿no? No se trata solo de publicar ciertos datos siguiendo una estructura más o menos arbitraria, sino que en este caso ya se aplica sobre los datos una estructura común ya definida, indicando los campos y la información que se tiene que publicar y proporcionando ya el formato en que tiene que publicarse esta información, ¿no? Esto provoca que la información sea más interoperable, esté definida de forma estándar y consigamos ese mayor nivel de transparencia. Un siguiente nivel consiste en la definición de la API, una API que permita el acceso a los datos, ¿no? Esta API, al trabajar sobre vocabularios y estar semantizada, lo que permite es que sea la misma independientemente del organismo que esté ofreciendo la información, ¿no? Siempre que siga un vocabulario, se podrá utilizar la misma API. Esta API, bueno, se ha desarrollado dentro del proyecto, ¿no? Y también lo que permite es el desarrollo de aplicaciones genéricas que puedan atacar a cualquier conjunto de datos abiertos siempre que esté desarrollado siguiendo un vocabulario, ¿no? Independientemente del organismo que lo publique. Y bueno, y finalmente, claro, un tipo de estas aplicaciones que se permite construir esta API de forma estándar son las visualizaciones que hemos afrontado dentro del proyecto, ¿no? Se han desarrollado estas visualizaciones que, tirando de la API y de los datos almacenados y publicados en datos abiertos, permiten transformar los datos en gráficas, en buscadores, en listados, ya comprensibles por los ciudadanos. Y con esto se consigue ya un máximo nivel de transparencia, ¿no? Hemos conseguido pasar de información de datos publicados en datos abiertos y procesables solamente por máquinas a un tipo de información ya entendible por los humanos, ¿no? Por lo cual hemos ido avanzando en el nivel de transparencia. De hecho, estos conceptos que estamos explicando son bases y se van a repetir a lo largo de todas las actuaciones, porque como comentamos, sí que pensamos, creemos que la transparencia tiene que estar basada en los datos abiertos. Vale. Y a partir de este punto cedo el control a mi compañera Laura, que va a presentar ya más en detalle cada una de las actuaciones que hemos llevado a cabo. Perfecto, muchas gracias, Víctor. De nada. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Jamilis, como comentaba Víctor, estuve trabajando en este proyecto desde el lado de GMV, así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse a este webinar de la transparencia desde la perspectiva de los datos abiertos. Vamos a empezar a hablar en detalle sobre lo que es la definición del portal de transparencia tipo basado en datos abiertos. Antes que nada, quería comentarles que, como dijo Víctor, vamos a hacer este webinar participativo. Nos encantaría saber qué es lo que opinan en muchos de los aspectos de los que vamos a comentar. Es por esto que hemos creado un formulario de Google Forms, que Laura, si no me equivoco, va a pasar el link por el chat. Así que, bueno, si copian este link, podrán ir respondiendo a medida que vayamos disparando las preguntas, y al final del webinar vamos a poder recibir estas respuestas para usarlas en nuestro análisis y asegurarnos que ven útil todo lo que hemos definido. Vale, entonces vamos a empezar con los casos de uso. ¿Para quién podría utilizar este portal de transparencia? Vale, por un lado es un ente evaluador de transparencia. La decisión de crear un portal de transparencia debe tener en cuenta que una de las partes interesadas será un ente externo que ingrese al portal para evaluar la transparencia. Van a ser tenidos en cuenta varios factores. Por ejemplo, la información publicada, la frecuencia de actualización, la existencia de un mapa del sitio,
que haya fácil navegabilidad y que sea entendible. Y bueno, este ente externo lo que va a hacer es auditar el portal para decidir cuán de transparente es el organismo en sus movimientos. Laura, Laura. perdona, no vemos la presentación. Ah, no, pero sí No. estaba presentando. Esperen que voy de vuelta. Perdón los problemas técnicos. ¿Ahora sí? Sí, ya perfecto. Vale. Entonces vamos por el caso de uso número 2. Básicamente lo que había dicho está aquí también. El caso de uso 2 es cuando los ciudadanos son los interesados en el portal de transparencia que están buscando información de cómo se están utilizando sus contribuciones. Varios factores son tenidos en cuenta al momento de realizar este tipo de estudio. Por ejemplo, que la información debe ser fácil de encontrar y que esté actualizada, también la fácil navegabilidad y que sea entendible. Un ciudadano navega por el portal para que le permita decidir qué tan transparente es, y además quiere obtener datos precisos de las actividades que se realizan en sus sedes, la ubicación, quiénes son los altos cargos, sus remuneraciones, los recursos humanos en general, información económica, presupuestaria, jurídica y más. Es por ello que los ciudadanos esperan una amplia propuesta de publicidad activa, o sea, lo que se publica sin que ellos tengan que pedirlo, lo que está publicado por defecto. En caso de no encontrar la información, también los ciudadanos buscan contar con la opción de solicitar la información. Eso es lo que se denomina publicidad pasiva. Luego tenemos el caso de uso 3, que es el propio organismo público. Es otra de las partes interesadas, quiere encontrar información publicada por otros departamentos del mismo organismo. También sirve de estímulo para la mejora de la transparencia dentro de la propia organización. El portal de transparencia cuenta como un servicio propio y también tienen varios factores que son tenidos en cuenta al momento de realizar el estudio por el propio organismo. Por ejemplo, que se esté cumpliendo con la frecuencia de actualización, que la información publicada sea correcta, la existencia del mapa del sitio, la fácil navegabilidad y que sea entendible. En base a este análisis, el propio organismo puede encontrar pautas de qué cosas son necesarias agregar, modificar o simplemente actualizar. Bueno, en el análisis que comentó Víctor, que hemos realizado con el estudio del análisis del estado del arte, hemos analizado distintos portales de transparencia nacionales e internacionales, y también analizamos el marco legal en muchos de ellos. Entonces, teniendo esto en cuenta, hemos realizado la creación del documento de definición funcional de un portal de transparencia tipo basado en datos abiertos, junto con la definición de los metadatos para el catálogo web de información pública y las fichas de transparencia. Para describir la propuesta de un portal de transparencia tipo, se describieron en el marco del proyecto 3 aspectos que orienten a los organismos para diseñar su propio portal de transparencia. Uno de ellos es la estructura. La estructura indica cómo organizar la información dentro del portal web. Hay dos tipos diferentes, que los vamos a ver en la próxima diapositiva. Tenemos la parte de los contenidos, que es la información que debe incluirse en el portal. Esto incluye no solo el diseño, sino el formato y la forma de redactarlo para conseguir el objetivo que la ciudadanía lo comprenda. Es simplificarle las cosas a la ciudadanía para que sepa realmente qué significan esos datos. Y los servicios, que es el conjunto de funcionalidades adicionales necesarias para completar la información proporcionada mediante los contenidos.
Esto incluye... Vale, parece que Laura se ha desconectado un segundo. Pues algún problema con la conexión. A ver, esperamos a que vuelva a conectarse. Sí, esperamos un minuto y si no, continúo yo. Vale. Las dos primeras. No, las dos primeras. Esta mañana también ha habido problemas con otros sistemas de conexión, como con Teams y demás. Entonces, bueno, esperemos que sea breve. Sí, a ver si Teams es cierto que está dando problemas, pero Zoom en principio Teams está horrible. iba bien. Vale. No recuerdo exactamente en qué punto estaba exactamente, pero creo que estaba en esta transparencia, ¿no? Y aquí se comentaba, bueno, eso, en el portal de transparencia tipo se ha definido diversos aspectos que deben estar presentes en un portal de transparencia. Por una parte de la estructura, entonces a la hora, bueno, de la estructura sí, en la estructura de navegación del portal, luego veremos, creo que en la siguiente transparencia, pues los dos casos que se han presentado de estructura, bien a través de navegación por clics o bien a través del catálogo web de información pública. Luego, en cuanto a contenido, también se ha analizado la ley y se ha visto qué información hay que publicar en el portal, ¿no? Tanto de forma activa, según los contenidos que indica la ley, como la publicación pasiva de información, también comentaba Laura ahora, que realmente son los ciudadanos los que tienen que solicitarla, ¿no? Y eso, bueno, entraría más bien dentro de la parte de los servicios, que sería justo, uno, el derecho a acceso a la información para acceso a estos servicios, y luego otros servicios como pueden ser también los de reclamaciones, sugerencias, estadísticas, el cuadro de mando también que se ha definido, todo ello que deben estar presentes dentro de un portal de transparencia. Muchas gracias, Víctor. Perdón por disculpa. los problemas técnicos. Sí. Volvemos. Vale. Detengo tu presentación y vuelvo. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Entonces, la estructura había mencionado que puede ser de dos tipos. Por un lado, tenemos la navegación de la información. Las características son que, bueno, ayuda a encontrar la información más fácilmente en el portal de transparencia tipo. Hemos realizado en el marco del proyecto una recomendación de 2 niveles de navegación que agrupan la información de forma tal que sea fácilmente encontrable, y hemos definido cómo debe ser un buscador global para poder solucionar las búsquedas de los ciudadanos siempre que se les dificulte encontrar la información. La estructura adecuada para el portal del portal de transparencia tipo es primordial que sea buena para facilitar encontrar la información. Entonces, la otra forma de encontrar la información va a ser por medio del catálogo web, que es un conjunto de todas las obligaciones y compromisos, organiza las fichas de transparencia con el contenido, metadatos, taxonomía, es como un índice en el cual vamos a tener todos los links que necesitamos para encontrar lo que necesitamos. Esto tiene definidos los metadatos porque va a permitir la interoperabilidad entre los organismos y va a permitir
la búsqueda facetada por estos metadatos con los que cuentan las fichas, y va a permitir, como les decía, buscar por fechas, por estados, por muchos campos. Vale, entonces, aquí tenemos una muestra de cómo sería un portal de transparencia tipo, en el cual tenemos, por un lado, el cuadro de mandos, después tenemos el nivel 1 de, no sé si ven el mouse, espero que sí, el nivel 1 de navegación propuesto, y luego por cada nivel de navegación propuesto tenemos un nivel 2 de navegación. En este caso tenemos abierto el de información económica, como para tener un ejemplo. Vale, entonces, así estemos hablando de la parte de la navegación de la información o del catálogo, siempre necesitamos un buscador. Este motor de indexación debe ser muy fácil de utilizar, los resultados se deben distinguir claramente del título de la página, el texto, la URL. Entonces, bueno, tiene que ser muy potente. Lo que se busca se tiene que mostrar en las primeras posiciones de la lista de resultados, y en caso de que eso suceda, el ciudadano quedará satisfecho con la búsqueda. Entonces la clave está en cómo interpretar la pregunta que se hace para poder transformarla en una búsqueda que traiga los resultados correctos. Entonces, estas son las características que debe tener el buscador: fácil de usar, potente, centrar la búsqueda, rápida y comprensible. Vale. El tema de los contenidos también es muy importante que se use el lenguaje claro. La Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno incluye como principio general que la información debe ser publicada de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados, resaltando también que toda la información será comprensible. ¿Esto por qué es? Porque es un derecho que tienen todas las personas. Las administraciones están obligadas a comunicar de manera clara para que todos lo puedan entender, hacer más sencilla la redacción de textos para facilitar la comprensión, y el público objetivo es el conjunto de población y pone en el centro al lector. Entonces, bueno, esto va de la mano con lo que es lectura fácil. Esto está basado en los principios de la democracia lectora, porque hay personas mayores, con demencia, con discapacidades intelectuales o sensoriales, con trastornos de aprendizaje, dislexia, inmigrantes con otros lenguajes maternos que necesitan también ayuda en la comprensión, personas con pocos estudios, etc. Dentro del proyecto de Ciudades Abiertas, hemos encontrado que uno de los temas más interesantes que hemos encontrado en los contenidos es el tema de la pedagogía. Entonces, que es muy importante equilibrar entre explicaciones y contenido. Porque si la ciudadanía no entiende la información, no se está haciendo transparente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Si ponemos información sobre la deuda, es muy importante que definamos, por ejemplo, valores mínimos, máximos, cuál es la media, qué significa en cada caso estos valores. Esto que hace que una persona normal, que no es experta en la temática, pueda leer esta información, ver los valores actuales y ver cuál es el estado actual. Entonces, el objetivo es trabajar con transparencia. Los servicios del portal de transparencia tipo tienen
Bueno, el catálogo web podría considerarse como un servicio, dado que es una sección que funciona como un índice de la publicación activa. Se complementa con la sección del derecho de acceso a la información, que incluye la explicación de los derechos del ciudadano, y a su vez se incluye el formulario de solicitudes para cuando un ciudadano no encuentra la información que está buscando. De todas formas, incluso dentro de la ley está explicado cuál es la información que el ayuntamiento o el organismo público no puede brindar, por ejemplo, porque sea un tema de seguridad nacional, o porque vaya en contra de la ley de protección de datos. Entonces, en esos casos no se va a poder enviar la información. También es importante recalcar que muchas veces todo lo que son solicitudes de información, una vez que se responden, pasan a el ayuntamiento o el organismo decide que esa información es importante pasarla como publicidad activa, y se termina publicando en el catálogo de información para que la próxima vez un ciudadano pueda encontrar. Luego tenemos las sugerencias, las cuales no generan un expediente, y de todas formas se obliga a responder a los organismos, suele ser anónima, y bueno. Luego, las reclamaciones son las reclamaciones transversales al ayuntamiento, en las cuales sí se genera un expediente que se deriva al servicio competente. En este caso, el ciudadano que lo solicita o que hace la reclamación precisa dar más información para poder gestionarla. Entonces, la ley de procedimientos obliga a responderlas como mínimo, y cabe destacar que las reclamaciones, específicamente por las solicitudes de información, se hacen directamente ante el Consejo de Transparencia competente. Depende, puede ser la autonómica o la nacional, pero en ese caso no se manejarían por esta sección de reclamaciones. Luego tenemos lo que son las estadísticas del sitio web, que incluyen las estadísticas normales de cualquier sitio, visitas y demás, y las del cuadro de mandos, que veremos a continuación. Vale. Vamos a hablar sobre el catálogo web de información pública. Esto, como les comentaba, es un índice, consiste en el conjunto de todas las obligaciones y compromisos de publicación de información de un organismo. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones son todas las que el organismo está justamente obligado a publicar como publicidad activa por alguna ley, ya sea la nacional, autonómica o local. En cambio, los compromisos son toda aquella información que los organismos estiman apropiado publicar, pero que no están obligados. Entonces, este catálogo está compuesto por lo que se ha denominado fichas de transparencia, que representan cada una de estas obligaciones o compromisos de publicación, y describen las mismas a través de una serie de metadatos. Esto quiere decir que contienen datos acerca de la información publicada, aunque no contienen la información en sí. Estos metadatos se han definido dentro del proyecto. Vamos a ver una aproximación de cómo podría verse más adelante. Vale, aquí tenemos lo que son los metadatos del catálogo. Como pueden ver, esto es el identificador del catálogo, va a especificar la página web donde cada organismo tiene su
su catálogo, el nombre, la descripción, fecha de creación, fecha de última actualización y órgano publicador. ¿Esto para qué sirve? Para poder identificar distintos catálogos, ya que cada organismo va a tener su propio catálogo. Vale, vamos ahora a describir los metadatos de la ficha. Tenemos, voy a describir no todos porque son muchísimos, pero sí voy a describir los más importantes. Si tienen alguna duda en particular sobre alguno, pueden escribir por el chat. Vale, entonces, bueno, tenemos el nombre o título de la ficha de transparencia. Esto va a ser, por ejemplo, en el caso de contratos o recursos humanos, o justamente el nombre de la ficha. La temática es un texto explicativo del contenido de la ficha de transparencia, y el tipo de dato va a ser un término que se ha especificado en el listado de taxonomías dentro del proyecto. Esto lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos el contenido pedagógico de la ficha, que es un texto explicativo de conceptos relacionados con el contenido de la ficha, y ayudarán al lector a entender el mismo. Este es el contenido pedagógico que también mencionábamos antes en la parte del contenido navegable del sitio. Básicamente es poder dar más detalles que ayuden al lector a entender todo el contenido de todos los metadatos. Luego tenemos fechas de última actualización, la frecuencia de actualización, en este caso la mayoría son trimestrales, salvo algunos casos que son semestrales o anuales. Esta frecuencia de actualización obligada es dada por las leyes nacionales, autonómicas o locales, por lo cual cada ayuntamiento debe completarlo con el periodo que le toque a cada ficha. Y la cobertura temporal. Esto sirve porque hay muchos informes que los organismos van sacando, pero que se refieren a un periodo temporal diferente. Por ejemplo, si un informe sale en el mes de septiembre, pero se refiere a todo lo que ha sucedido entre enero y julio de ese mismo año, aquí es donde se puede especificar esta diferencia temporal. Después, ¿quién es el organismo que expone y publica la información? Este es el organismo responsable de esta ficha. Entonces, si está retrasado o lo que sea, es a ellos a quien hay que pedirle explicaciones. Luego tenemos el campo normativa, que aquí va a ir la URI que identifica el documento legal relacionado. Esto puede ser la URI a la ley nacional, autonómica o local. En caso que la normativa esté completada, el motivo de publicación va a ser una obligación, porque existe una normativa que obliga a su publicación. En cambio, si la normativa no está completada, sino que está vacía, esto quiere decir que es un compromiso, entonces es voluntad del organismo su publicación. Y aquí llegamos a los metadatos más importantes, ya que la metodología de medición de evaluación de la transparencia, que busca medir la información, dando por hecho evidentemente que la información está actualizada. Entonces tenemos que el recurso relacionado, que es la URI que identifica a la información en sí, así sea un HTML, un PDF, etc. Después el enlace a la publicación en datos abiertos, esto es la URL a la información en datos abiertos. Puede ser, por ejemplo, la URL al portal de datos abiertos del organismo, si es que tiene uno por separado,
o una página dentro del mismo portal, etc. Luego tenemos la API, que si existe una API publicada para dicha ficha, también se puede agregar aquí la URL. La visualización, que si existe una visualización publicada, también se incluye aquí la URL. Y el vocabulario, que esto es si la información está publicada siguiendo un vocabulario, también se especifica el nombre del vocabulario utilizado. Todos estos campos lo que nos van a ayudar es a automatizar la medición de la metodología de evaluación. Para la explicación de las taxonomías, cuento con la participación del Ayuntamiento de Madrid. Me va a ayudar Carmen Ruiz. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes, sí. Hola, Tal. Carmen. Hola. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Espero que os sirva este modelo que está presentando Laura para el portal de transparencia. Miedo me da el catálogo de información pública porque nosotros tenemos bueno, una pequeña base de datos donde vamos recogiendo cada obligación, pero cuando añadamos todos estos campos va a ser también una tarea bastante importante. Pero bueno, sobre las taxonomías, lo que nos llevó al final a hacer una lista de términos normalizados fue que para cumplimentar un metadato que intentara describir o clasificar la información dentro del catálogo de información pública, al principio lo que no queríamos era crear una estructura o una arquitectura de contenidos que, digamos, estableciera una estructura muy rígida para el resto de para cualquier ayuntamiento que se acercara. Entonces había veces que cuando empezamos a hablar de las materias y submaterias que debía tener cada una de las fichas, por ejemplo, recursos humanos, podría ser una materia, empleo, otra materia. Bueno, pues siempre nos íbamos a la navegación del portal y nos costó bastante al final definir que lo que queríamos era pues, sacar al bibliotecario que teníamos dentro y clasificar la información como si fueran fichas de contenidos, ¿no? Que al final es lo que es, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hemos sacado, después de unas cuantas sesiones de discutir sobre si esta palabra sí, esta palabra no, esta está repetida, esta ya está incluida en otro lado, hicimos una labor de normalizar un listado de términos. Ese listado de términos lo podemos asignar tantas veces, o sea, es un campo repetible, la materia, el orden, ya estás marcando tú la jerarquía. ¿Y qué objeto tiene? Pues que puedas recuperar la información en el catálogo de información pública por materias, que no tiene que ver con la estructura de navegación del portal, porque tú puedes definir el portal como te dé la gana, sino por materias, pues como hemos buscado libros toda la vida, ¿no? Puedas buscar y al mismo tiempo que te sirva para sacar, vamos a poner en papel, el catálogo de información pública organizado por materias. Nosotros solamente utilizamos dos niveles siempre, un nivel que agrupe la información a grandes bloques y luego un subnivel o una submateria que será la que identifica la información un poco más o especifica un poco más la materia. Y eso es realmente el trabajo que hicimos, que tuvo su tarea, al final, sobre todo como al final decidir todos, saber qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Y esa es lo que puedo contar sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Sí, si nos ponemos a contar todo el detalle de cómo llegamos a esto, tenemos para 5 horas de webinar. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Vale, entonces, aquí tenemos un ejemplo de ficha de transparencia, en el cual pueden ver que es la ficha de contratos. Aquí tenemos una etiqueta que habla sobre que es una obligación. ¿Se acuerdan que hablábamos del tipo de ficha, si era obligación o compromiso? Luego contamos con las taxonomías para agrupar, en este caso es contratación y contratación administrativa. Y
Contamos también con los distintos metadatos con links a los datos. Esto es un poco para ver visualmente todo lo que habíamos estado hablando sobre los metadatos de una ficha. Entonces, en esta sección lo que estamos visualizando es los niveles con que cumple la metodología. En este caso cumple con todos los niveles, es un ayuntamiento muy aplicado y cuenta con 5 puntos. Ahora vamos a ver qué significa eso. Así que bueno, estamos en condiciones de responder a las primeras 2 preguntas del formulario de Google Forms. Una de ellas es, ¿qué valoras más en un sitio web? ¿Una buena navegación por clics o un buen buscador? O en este caso, podría ser también un buen índice, como sería este catálogo de información pública. Y la siguiente pregunta, que es, ¿consideras que hay aspectos de esta ficha que son más relevantes que otros? Este tipo de información es la que nos podría ayudar a mejorar la organización de esta ficha y decir, no, bueno, primero tenemos que poner no solo el identificador, el enlace a la publicación y la descripción, sino quiero también saber el organismo que la publica. No sé, lo que les parecería interesante, eso es lo que me gustaría que respondan. Vale, luego tenemos lo que es el buscador facetado. Este buscador contará con determinadas facetas o campos de búsqueda que están relacionados con los campos de la ficha. Entonces, vamos a poder buscar por el título, descripción, por el texto pedagógico, observaciones, temática, fecha de creación, fecha de última actualización, cobertura temporal, organismo que genera la información, organismo que expone y publica los datos, cobertura geográfica, compromiso u obligación, idiomas, y si tiene datos abiertos o no. Y ahora contamos con la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, Rubén Notibol, para que nos cuenten, ya que ellos tenían un catálogo web de información pública al inicio del proyecto. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué cambios de los sugeridos en esta actuación van a implementar. Hola a todos. En primer lugar, antes de centrarme en el catálogo de transparencia, comentaros que vamos a aprovechar el impulso de este proyecto para rediseñar el portal y cambiar la arquitectura, su diseño, teniendo en cuenta las recomendaciones que han surgido en el proyecto. Ahora ya centrándome en el catálogo de transparencia, comentaros que lo estamos enriqueciendo con los metadatos que nos faltaban para cumplir con el modelo de datos que se ha definido. Los campos que nos faltaban son los propios para evaluar la ficha y seguir la metodología de evaluación que creo que nos mostrarás a continuación. Correcto. Nosotros consideramos que aunque lo fundamental de la iniciativa de transparencia es poner en disposición a la ciudadanía la información que el marco legal nos obliga, en el caso de Zaragoza es la normativa del Estado, de la autonomía, del propio ayuntamiento, el cómo se pone a disposición esta información a la ciudadanía también debe ser importante y debe ser tenido en cuenta y por lo tanto medido con esta metodología que nos comentarás. En este cómo publicar estamos pensando en herramientas, como ha citado Víctor, del tipo API vocabulario, que aunque a priori son más propias de la iniciativa de datos abiertos, consideramos que son muy útiles, por un lado para facilitar a la ciudadanía la reutilización de la información, para eso están principalmente las APIs, y por otro para mejorar la calidad de los datos, mediante la normalización y homogeneización que nos ofrecen los vocabularios. Nosotros en el catálogo de transparencia actual ya enlazábamos con la ficha de datos abiertos, pero hemos considerado interesante añadir la información del API de vocabulario en un principio desde la ficha de datos para facilitar su acceso y así no tener que pasar por la ficha del catálogo de datos abiertos. También en esta línea de evolución, en cuanto a que no solo se debe cumplir con el marco legal, hemos considerado que no solo se debe informar, sino también formar y hacer más comprensible la información. Entonces, para ello vamos a incorporar los metadatos que has citado antes de recursos relacionados y contenido pedagógico. Esto a nosotros nos va a implicar pues, el analizar los recursos y contenidos ya existentes en otras administraciones
y en el caso de no encontrar nada, los generaremos nosotros nuestros propios recursos. También vamos a seguir los principios de lectura fácil que mencionabas antes para las descripciones, y también tenemos previsto mejorar los servicios de visualización que ya tenemos, o incluso reforzar y crear nuevos en aquellas fichas que hemos observado que no teníamos un servicio de visualización o no era suficientemente potente. Con este enfoque queremos considerar que la transparencia puede llegar a ser más útil para generar lo que se entiende como una sociedad mejorada en cuanto a que esté bien formada y informada. Dado que por un lado a nosotros como administraciones que gestionamos los servicios comunes nos van a exigir y rendir cuentas, y por otro lado cuando nosotros les pedimos la opinión a la ciudadanía mediante procesos participativos, esta opinión va a ser con más valor. Entendemos que su opinión generará más valor. Y también yo creo que ya solo me falta comentaros que estos resultados nos gustaría tenerlos lo antes posible y que seguro que antes de finalizar el año pues ya damos resultados y ya se puede mostrar el nuevo portal, el nuevo catálogo. Hay cosas que nos costarán más, como todo el recorrido de contenido pedagógico, pero yo creo que seguro que antes del final de año llegue el resultado. Muy bien. Muy completa la respuesta. Muchas gracias, Rubén. Y como mencionaba Rubén, el siguiente punto a explicar es la metodología de evaluación de indicadores de transparencia de organismos públicos. Esta metodología parte de la definición por parte del organismo de un catálogo web de información pública muy orientado a datos abiertos. Esta propuesta presenta una serie de características que la hacen adecuada para medir el esfuerzo de transparencia. Es comprensible, fácilmente calculable, como les mostraba antes en la ficha, dentro de cada ficha, según con cuáles de los puntos cumple, va a tener una determinada puntuación. Ahora vamos a ver cuáles son los niveles de madurez de la publicación. Anima a la mejora, ya que fácilmente puedes ver la puntuación de cada una de las fichas y decir, pero a esta ficha que no tiene la API, me gustaría agregarle la API para facilitar que terceros puedan hacer sus propios análisis. O agregarle vocabularios, por ejemplo, y también estandarizar para que sea más fácilmente reutilizable por otros organismos. Y se hace un cálculo total de la puntuación del organismo que es comparable con la del resto de organismos, ya que tendrán los mismos metadatos y la misma metodología, y se podrán comparar para premiar a los que más se esfuerzan. Los distintos niveles de madurez de la publicación son: nivel 0 es que no se publica, la ficha no existe o no se completa con ninguno de los niveles. Nivel 1 es que se publica la información, pero en formatos no reutilizables, como pueden ser PDF, HTML, etc. Esto es cuando el metadato de la ficha de transparencia que se completa es el de enlace, publicación o recursos relacionados. Nivel 2 es que los datos están publicados en el portal de datos abiertos en formatos estructurados o reutilizables como CSV, Excel, JSON, etc. Esto se muestra en el metadato de la ficha de transparencia que se llama enlace, publicación de datos abiertos. El nivel 3 es que proporciona una API para la consulta de los datos por terceros. Esto es el campo, el metadato API. Lo mismo con la visualización y con los vocabularios para el nivel 4 y 5. Vale. Luego tenemos que cómo es la valoración de una ficha de transparencia. La clasificación es medida en prismas. ¿Por qué prismas? Se preguntarán. Entonces, bueno, en óptica se usa el prisma triangular de cristal para producir la reflexión, refracción y la descomposición de la luz en los colores del arco iris. Adicionalmente, según la RAE, un prisma significa punto de vista o perspectiva. Es a partir de estos elementos
que se considera apropiada la unidad de prismas para medir el esfuerzo invertido en transparencia. Otra de las preguntas que tienen en el formulario es si les parece intuitivo el sistema de prismas. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, antes habíamos visto el caso de 5 prismas, en el cual se cumple con todo. Puede darse el caso en que haya niveles con que no se cumplen y vaya restando prismas totales a la ficha. ¿Cómo se calcula la puntuación total de un organismo? Mediante una media por separado de las obligaciones y de los compromisos, ya que las obligaciones, por un lado, son de obligado cumplimiento y los compromisos de por sí son un adicional, un esfuerzo extra que ya está incurriendo el organismo. Es por eso que se miden por separado y hemos agregado aquí 2 formas diferentes de representarlo. Uno es en media de prismas por año y otro es una forma de representarlo para mostrar la evolución anual. Otra pregunta que tienen en el formulario es que si les parece que sea aplicable esta metodología de evaluación incluso para organismos públicos pequeños o de bajos recursos. Una cosa adicional de que realmente entendíamos que si era aplicable para recursos incluso pequeños o de bajos recursos, porque al poder automatizarlo, porque es leyendo estos metadatos que se completan en la ficha, es fácilmente automatizable y no hay que incurrir en auditorías manuales, en tener gente largas horas y jornadas haciendo auditorías, y es bastante sencillo de implementar. Vale, y ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es el cuadro de mandos. Hemos definido, dentro del marco del proyecto de ciudades abiertas, una serie de indicadores para el cuadro de mandos relacionados con la metodología anterior, y por ende con datos abiertos. Los organismos serán los responsables de decidir cuáles les parecen más interesantes, cuáles implementar en su cuadro de mandos. Entonces aquí tenemos una serie de propuestas y hemos también hecho una propuesta del tipo de gráficas a utilizar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el cálculo de la media de prismas de todas las obligaciones y por separado de todos los compromisos del organismo. Número de fichas publicadas, que puede ser porcentaje de obligaciones y porcentaje de compromisos. La evolución temporal de las fichas de transparencia, que es como el gráfico anterior que vimos. Porcentaje sin información, porcentaje con información actualizada o porcentaje con información desactualizada. Porcentaje de fichas que cuentan con datos abiertos sobre el total de fichas que pueden llegar a tener datos abiertos. Después tenemos porcentaje de fichas que cuentan con visualizaciones, porcentaje de fichas que cuentan con API, de los que pueden tener datos abiertos y cuentan con datos abiertos, si no es que no tendríamos de dónde sacar la información para dicha API. Porcentaje de fichas que cuentan con contenidos relacionados, o sea, en formatos no reutilizables, el número de vocabularios o porcentaje de conjuntos con datos con vocabulario, número de solicitudes de información pública recibidas por año, tiempo medio de respuesta a solicitudes y número de resoluciones. Así que una de las preguntas que tienen también es si les parece que hay algún otro indicador que les resultaría interesante y no hemos incluido. Vale, aquí les voy a mostrar en forma de video
la ampliación del cuadro de mandos para que vean cómo podría llegar a visualizarse completo un cuadro de mandos. Aquí, como pueden ver, hay distintos tipos de gráficas que dan distinta información. Muchos son interactivos, se les puede modificar el año, se podría incluso hacer clic y ampliar la información para ver cuáles son las fichas que le dieron este valor, o este tipo de cosas. Y vamos a mirar las posibles gráficas de cuadro de mandos. Una de las cosas que nos interesa que nos comenten hoy es si hay alguna gráfica que sea más difícil de comprender, que no entiendan para qué se puede llegar a utilizar. Aquí tenemos distintas formas de expresar la media de prismas. Recuerden que siempre es poniendo por separado obligaciones y compromisos. Aquí se podría cambiar la forma de representar el prisma. Luego el diagrama de tarta o diagrama de anillo que viene a continuación, que es para representar dos o más niveles sobre un total común. Por ejemplo, número de fichas publicadas, qué porcentaje son obligaciones y compromisos, o cuántas tienen visualizaciones, etc. Esto es lo mismo, pero con una gráfica un poco diferente. La media de prismas por año, que puede ser la que vimos con barras anteriores, o por líneas. Esta es la que vimos antes, pero en más grande. El diagrama de anillo, que es para enseñar diferentes variables sobre un mismo total. Gráfica de datos sobre tiempo. Mezcla de variables de valor y de tiempo. Se puede ir cambiando también entre una y otra con un selector aquí arriba. Luego indicadores de datos relevantes, que se pueda simplemente mostrar en números. Todos se agrupan. Panel, esto es un diagrama ideal para enseñar porcentajes decrecientes de un total compartido. Por ejemplo, del total de fichas de transparencia, ¿cuántas cuentan con datos abiertos? ¿Cuáles de los que tienen datos abiertos cuentan con API, por ejemplo? Esos son porcentajes decrecientes. Luego contamos con un ranking para enseñar los elementos con el mayor número de interacciones al menor, o otro tipo de cosas. Y bueno, tienen la pregunta en el formulario, en si han tenido dificultad de comprender alguna de estas gráficas. ¿Tienen dudas en interpretar alguna de las gráficas? ¿En qué aspecto les parecen confusas? Con toda esta información es que, como mencionaba Rubén, nos va a resultar mucho más fácil hacer mejoras que realmente sean significativas para los ciudadanos. Para ir finalizando, vamos a invitar a participar a Breillo Paz González, del Ayuntamiento de Santiago. Ahí está Breillo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que bueno, dado que no contaban con un portal de transparencia muy desarrollado al comienzo del proyecto, ¿os está sirviendo de apoyo para la definición del portal a futuro? Bien, en primer lugar, quería agradecer a todos la asistencia y a Laura y a Víctor la presentación y la organización de este taller. Con respecto a la pregunta, la respuesta es que sí nos está sirviendo de apoyo.
El año que viene contamos con licitar el desarrollo de un nuevo portal web y una nueva intranet municipales. Este nuevo portal incluirá el desarrollo de un portal de transparencia y los conocimientos adquiridos en este proyecto nos están ayudando a establecer los requisitos necesarios en la redacción de los pliegos técnicos. Muy bien. ¿Algún aspecto en especial que quieran recalcar? Pues en especial no queríamos recalcarlo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, para ir cerrando, si hay alguna duda. No sé si quieren comentar algo por el chat. Si no, voy a ir, les presento aquí que tenemos el siguiente taller del ciclo, que es el de metodologías para la puesta en marcha de procesos participativos en las ciudades. Como mencionó Víctor antes, es que se pueden inscribir a través del sitio de ciudadesabiertas.es. Y nada, que sepan que la información se irá publicando en la web del proyecto. Así que, Laura Camacho, cuando quieras te paso para dar el cierre. Pues en principio en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si ahora alguien quiere quitarse el micro y preguntar normal. Bueno, en principio no, o sea que entonces ha quedado todo muy claro. ¿Ha quedado todo muy claro? Sí. Bueno, pues entonces ya a ver, vamos a ir terminando la grabación.